pourquoi. Laisse-moi un dernier éclat, un soupir, une lueur, un murmure dans mon cœur, dans mon cœur. Amor y Secreto, capítulo 51, fanfic de Amelia Capuzzi, narrado por Leire Zabal y Marco Reggio. Candy permaneció absorta, prisionera de un silencio que parecía llenar cada rincón de su camerino. No era un vacío, sino un espacio colmado de recuerdos, de ausencias que pesaban más que las palabras. Un sopor opresivo se posaba sobre sus hombros como un polvo impalpable, ligero y sin embargo imposible de sacudirse. Se infiltraba entre los pliegues de sus vestidos, lento y obstinado. Se deslizaba entre los mechones de su cabello, frío como dedos extraños, y descendía aún más, hasta instalarse bajo su piel. Allí, donde ninguna de sus propias manos podía arrancarlo, solo las manos de su amado habrían podido regalarle aquel alivio tan placentero y reconfortante. Lo percibía en el vacío absoluto de aquella silla frente a ella, que en otro tiempo había ocupado él. En ese rincón donde Terence solía relajarse, con sus largas piernas recogidas, siempre encontraba un refugio seguro, dispuesto a estrecharla entre sus brazos, sin necesidad de palabras, expresándole todo su amor. Candy daba vueltas a sus pensamientos, mientras hojeaba nerviosamente aquel periódico. Sus dedos temblorosos pasaban las páginas con la vana ilusión de que el sentido de las palabras pudiera cambiar, como si al darle la vuelta a la tinta pudiera también cambiar la verdad. Llegó incluso a ausentarse de los ensayos de la obra. Aquella noche el escenario podía esperar, y su voz permitirse un descanso. Sin embargo, cada vez que sus ojos se detenían en aquella funesta noticia, una herida le atravesaba el alma. Un dolor agudo y preciso le cortaba la respiración y le recordaba que la verdad no dejaba de hacer daño por mucho tiempo que uno la contemplara. En medio de otro de aquellos espasmos de angustia, su mirada se deslizó hacia el teléfono negro sobre el tocador. En su mente surgió un solo nombre, como un ancla en plena tormenta. ¿Quién sabe si Steer ya estará al tanto? Steer, el único que quizás podía tener alguna información, el único capaz de decirle si Terence se había sincerado con alguien o había dejado algún mensaje, siempre que aún existiera una débil esperanza a la que aferrarse. Candy decidió entonces hablar con él directamente y lo llamó a la residencia de los Ardí. Fue el propio joven quien levantó el auricular. Su voz, firme aunque tensa, rompió el silencio. «Diga, Villa Adley, ¿con quién tengo el gusto de hablar?» Del otro lado respondió una voz femenina, impregnada de melancolía. Steer, soy Jewel. Necesito tu ayuda si no estás ocupado. ¿Podrías venir ahora mismo al club? La respiración de él se hizo más corta. Puedes estar segura de que iré, pero ¿qué ha pasado? Te lo contaré en persona. La comunicación terminó con un seco clic. Alistair salió de la mansión como un rayo,
Cruzó el pórtico sin siquiera tomar su abrigo. Archie se cruzó con él en el jardín y le gritó: «¿A dónde vas con tanta prisa?». Pero Steele no respondió. Ya tenía la vista fija en el camino, preguntándose qué sería aquello tan importante que Candy quería decirle. Cuando llegó al club, la puerta del camerino se abrió sin llamar. Unos pasos decididos resonaron antes de que pronunciara su nombre. «Jewel». Ella levantó el rostro de golpe, como si sus ojos perdidos hubieran reconocido en él a una de las pocas personas en quienes aún podía apoyarse. Sin decir una sola palabra, corrió hacia él y lo abrazó con desesperación. Oh, mi querido Alistair. Sorprendido, Steele la recibió entre sus brazos inmóvil. No esperaba aquella necesidad tan desesperada de aferrarse a alguien. En ese instante sintió una extraña sensación recorrerle el cuerpo, parecida a la que había experimentado cuando Karen había apoyado dulcemente la cabeza sobre su pecho. Pero esta vez era diferente. Lo que sentía no tenía el mismo significado. Un pesado sentimiento de culpa se le clavó en el estómago. En aquel abrazo tan estrecho y tan sincero, tuvo la impresión de estar traicionando a un querido amigo. Un amigo llamado Terence. Con delicadeza apoyó las manos sobre los hombros de Candy y la apartó apenas un paso, lo suficiente para mirarla al rostro. Entonces vio las lágrimas que descendían lentamente por sus mejillas. Le secó el rostro con un pañuelo, un gesto casi fraternal. «Jewel, ¿por qué estás tan abatida?». Steer, ¿acaso no sabes nada de Terence? El joven torció los labios y una sombra cruzó su rostro. «Por desgracia, sí. Me enteré. Es una noticia muy triste». Candy reaccionó de inmediato. La indignación quebró su voz. Pero, ¿cómo puede un actor de su talla abandonar el teatro? «Jewel, no te consumas, como lo está haciendo Karen. Él nació para estar sobre un escenario. Hoy, más que nunca, estoy convencido de que muy pronto volveremos a verlo bajo las luces del teatro». Candy levantó la mirada confundida. ¿Y por qué comparas esto con Karen Clays? No pensaba que la conocieras. Desde la fiesta en la finca Ardley, no hemos dejado de hablar. Una noche Karen me confesó que Terence había abandonado la compañía teatral. Había dado la espalda a todo lo que era su propia vida, y lo hizo en silencio. Además, Karen está convencida de que regresó aquí, a Chicago, exclusivamente por ti. Me hizo prometerle que vendría al club, porque estaba segura de que él también vendría. Hubo un instante de silencio, espeso, pesado. Candy murmuró desconcertada. ¿Regresar? ¿Por mí? Se llevó ambas manos al rostro, cubriéndoselo, como si quisiera esconder la vergüenza. Negó lentamente con la cabeza una y otra vez. Después de todas las palabras de desprecio que le lancé, después de rechazarlo, ¿habría vuelto aquí por mí? Alistair intentó sostenerla con la misma cautela con que trataba a alguien cuyo corazón estaba hecho pedazos. Le habló en voz baja para que solo ella pudiera captar el verdadero sentido de sus palabras. Intentó hacerle comprender que, sin importar lo que ella le hubiera dicho, por duro u ofensivo que hubiera sido, Terence no se había quedado en la superficie. Había sabido leer entre líneas de su dolor. Estaba convencido de que detrás de aquella rabia, Candy jamás había dejado de amarlo. Sus verdaderos sentimientos habían llegado hasta él intactos, pese a las palabras equivocadas. Al escuchar aquello, Candy quedó estupefacta. Pensó que solo a él podía revelarle el verdadero motivo de su comportamiento hacia Terence. Si en la fiesta de los Ardley lo había rechazado,
Si lo había apartado de su lado, había sido únicamente para protegerlo. Conocía el poder de aquel misterioso Charles Hughes y sabía que ella era el objeto de su obsesión más enfermiza. Una obsesión tan feroz que parecía imposible escapar de ella. Aunque no correspondía a sus sentimientos, había aceptado. Aceptar significa retribuir al club que la había acogido. Negarse era ponerlo todo en peligro. La vida de Terence, su carrera y la suya propia. Cada palabra de Candy cayó sobre Alistair como una piedra. Comprendió el peso del secreto que ella llevaba en el corazón. Y comprendió también el dominio de Hughes, invisible, pero más fuerte que cualquier cadena. Así que Candy había elegido rechazar a Terence. Se había ofrecido en sacrificio, cambiando su amor y su libertad por la seguridad del hombre que amaba. En ese instante la mirada de Steele se llenó de admiración. Por fin entendió por qué la sonrisa de Candy siempre había sido tan frágil. Porque detrás de cada destello de luz existía una sombra que ella jamás mostraba a nadie. Amar a Terence desde la distancia. Para siempre, en silencio. Sigue las narraciones de los fanfics de Amelia Capuzzi en este canal.